Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Ciertamente existe el ministerio del profeta y dones de profecía. Pero sabemos que muchas personas han hecho un uso a veces abusivo y torcido de la profecía. Y muchas personas ya desconfían de que alguien traiga un mensaje usando la palabra vengo de parte de Dios. Pero tenemos esa palabra que está con toda seguridad viniendo de parte de Dios. Este es un libro, la Biblia, un libro que ha sido atacado, un libro que ha querido ser borrado de la tierra, ha querido ser manipulado, que muchas personas detestan, muchas personas en muchos tiempos fueron quemados por millares. Muchas personas no quieren tener un libro como la Biblia en sus hogares. Les parece ridículo que hoy estemos nosotros en pleno siglo XXI con una tecnología de punta, estar uno escuchando cosas que para muchos son arcaicas. Pero se olvidan que nuestro Dios hizo la ciencia, hizo la química. Él es matemático de matemáticos. Él es el científico de científicos. Fue aquel que le permitió a los hombres tener la sabiduría y la revelación para que se inventasen hoy cosas en la medicina y toda ciencia, hermano. Él es el que le da sabiduría al hombre. Y muchas personas se preguntan, como indica hoy el título de la predicación, ¿por qué creer en la palabra de Dios? ¿Por qué creer en la palabra de Dios? Una de las cosas por las cuales debemos creer la palabra de Dios, vamos a ver si alcanzamos a ver unos 12 puntos importantes. Una de ellas es porque alimenta nuestro hombre interior, porque alimenta nuestro espíritu. Según Mateo 4:3 y 4, Mateo 4:3 al 4, allí en la tentación de Jesús, dice que vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El maligno estaba insinuando que el hombre sin pan no puede vivir, que el pan es lo principal, el dinero, lo material. Sin eso el mundo entero está exterminado. Y Jesús, el Hijo de Dios, le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Querer nosotros pretender que si hay buen dinero, que si hay propiedades, que si hay prosperidad, que si hay éxito en nuestras vidas, es el todo, pues el Señor nos quiere decir con este texto que no. Necesitamos que ese hombre y esa mujer interior sean alimentados por la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino quiere decir también de toda palabra que salga de la boca de Dios vivirá el hombre. Hermanos, el buen consejo de Dios, el pan de vida para nuestro espíritu, el no ser alimentados en nuestro interior, nuestra vida puede ser infernal. Nuestra vida puede llenarse de preocupación, de estrés, pero esta palabra va a activar nuestra fe, va a trabajar nuestro interior, va a crear carácter espiritual, nos va a permitir ver con ojos espirituales,
lo que muchas veces las preocupaciones, el afán y la ansiedad no nos deja ver. Eso como primer punto. Segundo, ¿por qué creer en la palabra de Dios? Porque en ella se contiene la eternidad. Léalo allí en Juan 5:39. El mismo Jesús, Juan 5:39, el mismo Jesús en este libro nos está a nosotros instando a estudiarla, no solo leerla. Esta Biblia se necesita escudriñar. Toda ella está unida. Toda inspiración de Dios está en ella. Y el Señor le decía a los fariseos, saduceos, a los hombres del tiempo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mire que habla de la eternidad. Muchas personas están convencidas en su materialismo e incredulidad que la vida solo es lo que vemos, lo físico. Pero la Biblia dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y en la palabra se encuentra la salvación y el gozo eterno, futuro para cada hombre. En ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Ellas dan testimonio de mí. Por eso fue un testamento, quedó escrito, quedó plasmado por esos evangelistas, para que pudiésemos comprobar todos los hechos, todos los lugares que hoy existen, allí donde el Señor se crió. Ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué creer en la palabra de Dios? Porque no podemos seguir en ignorancia espiritual. Usted puede ignorar, hermano. Puede ignorar de arquitectura, de ingeniería, de culinaria, de muchas cosas en la vida, pero no de las cosas tocantes a mi eternidad. No podemos ignorar, tener ignorancia espiritual. Entonces la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 22, en el verso 29, Jesús le dice al pueblo en ese tiempo, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué se acaban muchos matrimonios? Por ignorancia espiritual. ¿Por qué el mundo se está deteriorando moralmente? Por ignorancia espiritual. Y el Señor dice, ¿no se equivocan constantemente? ¿No están criando mal sus hijos por ignorancia espiritual? ¿No están tratando a su prójimo de la manera que yo les he indicado en mi palabra? ¿No vive esta humanidad constantemente equivocada? ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras. Y dice, y el poder de Dios. Hay tantas cosas poderosas que Dios puede hacer en un matrimonio, en un hogar, en una persona, cuando conoce la Escritura. Se le revela el poder de Dios, la omnipotencia del Dios Todopoderoso se va a revelar cuando usted se tome el trabajo de escudriñarla. No es leerla allí para que le vaya bien como un agüero.
es poder encontrar el contenido real del pensamiento divino en la palabra. ¿Por qué creer en la palabra de Dios? Porque nuestro mensaje debe ser bibliocéntrico. Hoy día es muy común escuchar hombres que predican la palabra, mujeres que llenan de mucho pensamiento humano los púlpitos, de mucha psicología humana. Pero la Biblia dice: queremos oír palabra de Dios y no palabra de hombre. Queremos escuchar lo que dice la Biblia. Que predican la palabra. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Mire el problema que ha existido por tradiciones. Muchas personas no se han tomado el trabajo de conocer a Jesús a través de la palabra, sino por lo que su abuelita, padre, madre o amigo le ha contado. Y entonces han creído en Dios por tradiciones, y podemos ver que muchas personas revuelven hasta lo oculto con lo espiritual, los agüeros con lo espiritual, hacen allí una amalgama, hacen allí una combinación de muchas cosas seculares con espirituales, porque no tienen otro conocimiento. Entonces el Señor dice aquí: el que cree en mí, como dice la Escritura, como lo indica mi palabra, como lo revela mi palabra. Nos tenemos que tomar el trabajo de ir a la palabra a conocer al Señor. ¿Qué dice la Biblia del Señor? Por eso muchas personas son engañadas, muchas personas son explotadas, muchas personas las confunden, porque no se han tomado el trabajo de escudriñarla, de conocer por sí mismo qué dice la Biblia de esa doctrina, de esas conductas en ciertos lugares. Cuando esto suceda, dice el texto, que van a correr en su interior ríos de agua de vida. Quiere decir que muchas cosas de la fe que han muerto van a vivir. Esperanza que había muerto va a vivir. Los deseos de seguir viviendo, los deseos espirituales, los deseos de cambio, mucha tierra seca que ya no producía fruto, van a venir frutos de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, fe a su vida. Ríos de agua de vida van a correr en su interior. ¿Por qué creer en la palabra de Dios? Porque es de inspiración divina. Usted estará diciendo: ¿cuál inspiración divina si eso lo escribieron hombres mortales como usted y como yo? Hombres común y corriente. Y la Biblia no dice sino así: lo escribieron hombres mortales como usted y como yo. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, fue inspirada por personas como usted y como yo, humanas, sino que los santos hombres de Dios, aquí está la diferencia, fueron hombres humanos con un trabajo de santidad en sus vidas,
que nos podemos hacer cualquiera de nosotros. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu de Dios revela al espíritu del hombre su voluntad, su consejo. Es el Espíritu de Dios que se pone en contacto con el espíritu del hombre, porque somos como esa gota de Dios, somos una parte de Él, y el Espíritu es la parte donde nos conectamos con el cielo. Por eso es que esos hombres como Pablo, como Daniel, como todos esos profetas, como Elías Tisbita, Moisés, fueron hombres que hablaron porque estaban en un continuo contacto espiritual con Él. ¿Por qué? ¿Por qué creer en las Sagradas Escrituras? Hermano, porque en ella está presente el día del juicio. Mire lo que dice la Biblia en Juan 12, 48 al 50. Cuando Jesús habló, hermano, la palabra que Él trajo no fue de Él. Él trajo la palabra de papá, el consejo de Dios. Él dijo, no es una palabra que yo me he inventado. Juan 12, 48 al 50, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? Es el día en que este hombre interior, nuestro espíritu, salga de nuestro cuerpo y estará en su presencia. Y con esas palabras que Jesús habló, quedaron como testimonio que si Él no hubiese hablado, no tendríamos pecado. Por eso ahora ya no hay excusa por nuestro pecado, porque la palabra de Dios quedó escrita como testimonio, y la que tenemos aquí está en el cielo. Cuando Juan vio volar un ángel con un librito en la mano, le preguntó a Dios qué era lo que él estaba viendo. Dice, ese es el Evangelio. Lo que lleva en la mano es el Evangelio que juzgará a las naciones. ¿Por qué? Nuevamente hacemos la pregunta, ¿por qué creer en la palabra de Dios? Porque ella alimenta mi fe. Ella es el pan para mi fe. Romanos 10, 17 dice la Biblia, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay cosa más importante que hoy estemos sentados estos minutos delante de ustedes para que escuchen la palabra. Sin fe, esto se hace insoportable. No podemos seguir viviendo, salir a trabajar con todos los compromisos que tenemos sin ese granito de fe en nuestras vidas, de esperanza. Dice así porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que sucede cuando
cada día nos servimos un poco de su pan, esto va a activar la fe del hombre. Cuando una, otra y otra vez leemos el pasaje de la Biblia, aquel, de Juan, de Mateo, cuando podemos ver las cosas que Dios hizo con Pablo, como un hombre que detestaba la iglesia, que respiraba amenazas de muerte y perseguía a la iglesia con toda tenacidad para exterminarla, cómo hizo Dios para convertir ese hombre que no creía en el Evangelio, uno de los apóstoles más grandes de todos los tiempos. Eso me da fe, eso da esperanza, que si lo hizo con Pablo, lo puede hacer con tu hijo, esposo, compañero, porque todo es posible para el que cree, dice la Escritura. ¿Por qué oír la palabra de Dios? ¿Por qué creer en la palabra de Dios? Porque el oírla nos hace responsables. Cuando oímos la palabra, ya nos hace responsables. Ya hoy con este mensaje, hemos quedado responsables de la importancia de su evangelio. Hoy hemos predicado por qué creer en la palabra de Dios. Y aquí dice el Señor Jesucristo en Juan 15:22, escúchelo. Juan 15:22. Si yo no hubiese venido, ni les hubiese hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ya es inexcusable cualquiera persona que escuche por radio, por televisión o en un púlpito decir, es que nunca escuché de Dios. Mire, hermano, la última gran señal que da el Señor en el libro de Mateo, capítulo 24, es que será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y después sucederá el fin. Y dice que testimonio, no dice para salvación. Muchas personas van a partir, hay muchas cosas que van a pasar en la tierra y se van a ir con el testimonio, responsables de que Dios le dio la oportunidad de conocerlo. Muchos lo van a aceptar, muchos lo van a rechazar. Y entonces ahí es donde el Señor dice en este texto, no habrá excusa por su pecado. ¿Por qué debo creer en la palabra de Dios? Porque es poder de Dios. Este no es un periódico, no es un cuento de hadas, no es un libro más. Es un libro que contiene la capacidad de Dios para que se manifieste en todo aquel que cree. Si hemos determinado creer, cosas como las que están en la Biblia, sobrenaturales, van a suceder en nuestra vida. Romanos 1:6 nos dice lo siguiente acerca de esto. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Primero, debemos sentirnos orgullosos. ¿Cuántos esconden su fe en la universidad, con los amigos, con sus vecinos? Hablamos de todo menos de Dios. Nos avergonzamos que alguien se entere que yo estoy asistiendo a un grupo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y dice poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Este puede cambiar cuando se cree en este Evangelio cualquier cosa.
hasta los imposibles. Dice aquí, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a los gentiles. Es una palabra que actúa en Israel, en el oriente, en el occidente, en el norte y el sur. Funciona para nuestro país, funciona para toda familia que pueda creer. Allí podemos entender, y muchos tienen que conocer, que Dios no es un Dios muerto. Dice la Biblia que Él nos ha dado espíritu de poder. Todo es posible para el que cree, dice la Biblia. Los hombres de fe son los que van a mover montañas. ¿Por qué entonces seguir creyendo en la palabra de Dios? Este último texto. ¿Por qué creer en la palabra de Dios? Porque se va a dar cumplimiento todo lo que en ese libro se ha anunciado. Porque se va a dar cumplimiento todo lo que en ese libro se ha anunciado, según Apocalipsis 1:3. Con este cerramos. Apocalipsis 1:3. Y aquí dice el texto, bienaventurados. Como diciendo, qué privilegio. Gócense, siéntanse felices. Es lo que quiere decirle allí lo que escuchó Juan en la isla de Patmos. Estuvo allá exiliado por predicar la palabra, el último apóstol que murió allí en Patmos. Bienaventurados el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de la profecía. Mire que aquí dice la Biblia, en este libro apocalíptico, que fue el libro que cerró la Escritura, que se cerraron las Sagradas Escrituras con el libro de Apocalipsis, porque ahí están todos los acontecimientos que van a venir a nuestro planeta. Y dice, eres tan privilegiado por haber leído, por haber oído, y muy importante, por haber guardado o practicado las cosas que aquí están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué quiere decir que el tiempo está cerca? Que todo se está cumpliendo, que todo lo que en este libro se plasmó, cielo y tierra, pasarán, mas su palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde, dijo el maestro, de mi palabra va a dejar de cumplirse. Por eso es que tenemos la palabra profética más segura, el cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Que cuando nuestros ojos se cierren y los volvamos a abrir, va usted a comprobar que este libro era cierto. Y se va a encontrar en la misma presencia, cara a cara con su maestro. Qué bueno es eso. Qué bienaventurados son los que en este momento están escuchando la palabra. Los felicitamos en el amor de Cristo. Señor, te damos gracias. Gracias por todos ellos, Señor. Porque hoy has hablado a nuestras vidas. Nuestras vidas no puede ser la misma después de hoy. Que estas palabras queden con punta de diamante escritas en nuestros corazones para siempre. Amén. Un abrazo. Dios les bendiga. Dios les guarde.